Buenas noches, doctor. Somos el grupo número 6, que está integrado por Chichán de Márquez Evelyn, Vanegas Corozo Alison, Ansel Arcón, Luis Preciado, Rosada Héctor y quien les habla, Vanguera Tricio Joseph. A continuación voy a hablar sobre cuál es la situación de los desechos tecnológicos en Ecuador. Bueno, el reciclaje electrónico en Ecuador es un tema de creciente importancia en la actualidad, dado el aumento exponencial de los residuos electrónicos generados en el país. Con la rápida evolución de la tecnología y la constante renovación de dispositivos electrónicos como computadoras, celulares, televisores y electrodomésticos, se ha generado una problemática ambiental, la cual requiere ser abordada de manera urgente y efectiva. Según datos del informe Monitor Mundial de Residuos Electrónicos de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, Ecuador genera alrededor de 87.575 toneladas de residuos electrónicos al año, lo que equivale a aproximadamente a 5.1 kilos por habitante. Sin embargo, solo se recopila el 4% de estos desechos para su gestión ambiental adecuada, lo que significa que la gran mayoría de los residuos electrónicos terminan en vertederos de basuras comunes, rellenos sanitarios o peor aún, contaminando cuerpos de agua como ríos, quebradas y océanos. Gracias. Buenas noches, doctor. Quien les habla, Chichán de Evelyn. A mí me tocó hablar sobre las cantidades de residuos sólidos generados por ciudades. Tenemos a nivel nacional que cada habitante en Ecuador produce un promedio de 0,58 kilogramos de residuos sólidos al día. Esto equivale aproximadamente a 12.898 toneladas diarias recolectadas en todo el país. Por ciudades tenemos que en Quito se genera alrededor de 2.076 toneladas diarias de residuos sólidos. En Guayaquil, aunque no se dispone de cifras exactas, reciente se estima que la ciudad produce una cantidad similar o superior a la de Quito, dada su población y actividad económica. En otras ciudades tenemos que los datos específicos para las otras ciudades no están disponibles todavía en las fuentes. Y tenemos también el destino habitual de los residuos en el Ecuador. En la disposición final tenemos que el 39% de los municipios disponen de sus residuos en rellenos sanitarios, el 26% utiliza botaderos controlados, el 23% recurre a botaderos a cielo abierto y el 12% emplea celdas emergentes. En el reciclaje a nivel nacional solo se recicla el 4% de los residuos sólidos urbanos generados. Y en gestión inadecuada, esto es un porcentaje significativo de residuos, no reciben un tratamiento adecuado, siendo arrojados en cuerpos de agua, quebradas, terrenos baldíos y basureros clandestinos. Decimos que la gestión de residuos en el Ecuador enfrenta desafíos importantes, incluyendo la baja tasa de reciclaje y la disposición inadecuada de una gran parte de los desechos. Es fundamental implementar políticas públicas que mejoren la infraestructura y promuevan prácticas sostenibles para mitigar los impactos ambientales y sociales asociados. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Continuando con la exposición, quienes habla, Presión Montezuma Luis. Yo les voy a hablar sobre cómo se tratan estos desechos por región o por ciudades. Tenemos lo que es Quito. La capital cuenta con un sistema más estructurado gracias a la empresa pública metropolitana de aseo, EMASEO. A través del programa Quito a Reciclar se han establecido puntos limpios y centros de educación ambiental en distintos sectores de la ciudad. En estos lugares, los ciudadanos pueden depositar dispositivos electrónicos en desuso, que luego son clasificados y enviados a recicladoras autorizadas o empresas especializadas. Tenemos Guayaquil. En, en la principal ciudad de la costa, la gestión de desechos tecnológicos se apoya en iniciativas privadas y programas municipales. Empresas como Recicla Electronic y Solutix B2B ofrecen servicios de recolección puerta a puerta y puntos de entrega voluntaria.
Estas organizaciones se enfocan en la extracción de materiales reutilizables como metales y plásticos y en la disposición segura de que componen de componentes peligrosos. Tenemos también en las regiones rurales y otras provincias. En otras, eh, en otras zonas rurales, como las provincias amazónicas de Sucumbíos o Pastazas y en partes de la sierra menos urbanizadas, el tratamiento de desechos tecnológicos es prácticamente inexistente. La falta de políticas locales y recursos económicos lleva a que estos residuos se acumulen en basureros informales o sean quemados por los habitantes, lo que agrava la contaminación del suelo y el agua. Siguiente. Recicladoras o centros autorizados para reciclar con sus nombres y ciudades. Tenemos lo que es la Red Nacional de Recicladores del Ecuador, RENAREC. Es una organización que agrupa más de 50 asociaciones de recicladores de base a nivel nacional, con presencia en ciudadanos como Quito, Cuenca y Guayaquil. En Quito, Renarec tiene más de 2.000 recicladores asociados y su sede está ubicada en la avenida Colón y Juan León Mera, edificio Ave María, bloque B, piso 6. Tenemos la recicladora CIA, LTA, una empresa recicladora con más de 25 años eh, 25 años de experiencia, que opera a nivel nacional e internacional y ofrece servicios como destrucción de documentos confidenciales, retiro y transporte y clasificación de materiales. No se especifica una ciudad exacta, pero su alcance sugiere operación en varias ciudades principales como Quito y Guayaquil. Tenemos también lo que son las fibras nacionales S.A, una empresa recicladora ubicada en Guayaquil, específicamente en el kilómetro 7.5 vía Daule, lotización Santa Beatriz, y se dedica a la compra de materiales reciclables como cartón, papel, plásticos y metales. Y tenemos por último lo que es el Recibesi, una startup de reciclaje inclusivo que conecta recicladores de base con ciudadanos a través de su aplicación Reciac. Opera en 11 ciudades del país, incluyendo Quito, y trabaja con 1.500 recicladores para recuperar material reciclable. A continuación, mi compañero. Bueno, buenas noches, doctor. Quien le habla, Ansel Alarcón Ariel. Continuando con el tema, bueno, me tocó acerca de cómo tratan estos derechos las recicladoras autorizadas y qué destino le dan. Bueno, aquí tenemos que nos dice el término derecho puede abarcar varios aspectos en el contexto del reciclaje en Ecuador. Los derechos laborales y sociales de las recicladoras de base, el derecho al reembolso del impuesto redimible por botellas PET y las responsabilidades de las autoridades y recicladoras en la gestión de residuos. A continuación, desglosaremos cada uno. A derecho de las recicladoras de base, los recicladores de base aproximadamente de 20.000 en Ecuador son 70% mujeres en la sierra. Son actores claves en el sistema de reciclaje. Históricamente han enfrentado desafíos como discriminación, bajos ingresos, condiciones laborables precarias. Las autoridades y algunos recicladores han implementado medidas para proteger sus derechos. ¿Cómo las tratan? Aquí tenemos los materiales reciclables, recolectores por recicladoras, centros de acopio, programas municipales, tienen diversos destinos dependiendo del tipo de material y la infraestructura disponible. A continuación, detallo el destino principal de los materiales más comunes. Tenemos los que son plásticos. Dentro de esta encontramos la categoría PET, HDP, LDPE, PVC, etc. El destino, las botellas PET. Las botellas
recolectadas son el 80% de botellas PET que se reciclan en Ecuador según sus datos del 2012. Se trituran, se convierten en hojuelas o bolletes y se utilizan para fabricar nuevos productos como fibra de textiles, de ropa, alfombra, relleno, nuevas botellas o envases o materiales de construcción, puede ser ladrillos, plástico, tubería. Otros plásticos como envases de detergente o galones, estos se procesan y se reciclan. Podemos ver aquí en la recicladora Encador SA o recicladora Guayaquil. Tenemos el proceso que nos dice que los plásticos se clasifican en el centro de acopio, se lavan, se trituran y funden. Por ejemplo, transformar una botella PET en una fibra de textil que se usa para las industrias de la moda o para productos de mochila. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos aquí los desafíos en el manejo y el destino de los materiales, la infraestructura limitada, la contaminación de materiales, la dependencia de exportaciones, la falta de transparencia. Nos dice que la infraestructura limitada en Ecuador carece de plantas especializadas por ciertos materiales como vidrio o electrónico, lo que lleva a la exportación acumulada de residuos. La contaminación nos dice que la falta de separación adecuada en la fuente de hogares reduce la calidad de los materiales reciclables. La dependencia. Muchos materiales procesados como el PET y metales se exportan, lo que limita el desarrollo de su economía crucial local. La falta de transparencia. En algunos casos no es tan claro si los materiales llegan a su destino o finalmente terminan en vertederos debido a su problema logístico. Tenemos las iniciativas para mejorar el sistema, la economía circular, la educación ciudadana, innovación, las certificaciones. Bueno, tenemos la economía, nos dice que el proyecto como la Recibesit promueve lo que es la reutilización de materiales en las industrias locales. Y tenemos también lo que es la educación ciudadana, que son programas como Quito a Reciclar, que educan a la población sobre las separaciones de fuentes. La innovación, tenemos aquí como SOSPlanet SA, que desarrollan soluciones para reciclar materiales complejos como cartuchos de tinta. Tenemos lo que son las certificaciones, que nos dicen que las autoridades están certificadas, más las recicladoras para garantizar los materiales que sean de procedentes adecuadamente. Siguiente. Bueno, aquí tenemos también lo que son las políticas y las normativas gubernamentales respecto a los derechos tecnológicos en el país y cuáles son consideradas como peligro. Tenemos que dice que en muchos países, incluyendo varios de América Latina, las políticas y normativas gubernamentales sobre los derechos tecnológicos, también conocidos como residuos, apartados eléctricos y electrónicos, buscan reducir impactos ambientales en la salud que estos pueden causar. A continuación vamos a dar una breve especificación. Tenemos lo que son las normativas generales sobre los derechos tecnológicos. Tenemos lo que son las responsabilidades extendidas del producto. Tenemos que la política obliga a los fabricantes, importantes o distribuidores de productos electrónicos a hacerse responsables por la recolección, reciclaje disponible final de los productos una vez que sean desechados. La ley de gestión de residuos electrónicos. Tenemos el cuarto punto, que son muchos países cuentan con leyes específicas para
establecer cómo deben recolectarse en almacenadores transportados y trasladados. Tenemos la prohibición de vertidos informales, tenemos lo que son las campañas de reciclaje y tenemos también lo que nos dice que en algunos países el Estado promueve campañas de recolección para fomentar su correcto tratamiento. A continuación, mi compañera. Buenas noches, profesor. Quien le habla, Alison Vanegas. Continuando con la exposición, les hablaré sobre políticas o normativas gubernamentales respecto a los desechos tecnológicos en el país y cuáles están considerados como peligrosos. Desechos tecnológicos considerados peligrosos. La RAE son peligrosos que contienen materiales tóxicos o contaminantes, como el plomo, que se encuentra en soldaduras de circuitos, también el mercurio, en pantallas LCD y lámparas fluorescentes, cadmio en baterías, cromo, que están en recubrimientos metálicos, retardantes de llama bromados en carcasas plásticas, también el litio en baterías celulares y lácteos. Estos pueden contaminar suelos, agua y aire, afectar la salud si no se manejan adecuadamente. Siguiente, por favor. ¿Qué está haciendo el Ministerio del Ambiente del Ecuador por este tema? El Ministerio del Ambiente, Agua y Transmisión Ecológica, MATE, de Ecuador ha intensificado sus fuerzas para abandonar la problemática de los residuos de aparatos electrónicos, la RAE. A continuación se detallan las acciones más recientes y relevantes. Mapa interactivo de puntos de recolección. En noviembre de 2024, el MATE, en colaboración con empresas privadas y asociadas como ACD, DELEC y OTCEL, lanzó un mapa interactivo que identifica 257 puntos de recolección de RAE a nivel nacional. Esta herramienta digital permite a los ciudadanos localizar fácilmente centros de acopio cercanos para depositar sus dispositivos electrónicos en desuso, promoviendo así una gestión ambientalmente adecuada de estos residuos. Acuerdo Ministerial MATE 2022. Responsabilidad extendida del productor. Este acuerdo establece que todos los productores importadores y comercializadores de aparatos eléctricos y electrónicos son responsables de la gestión integral de la RAE que introducen en la mercado. La normativa exige la implementación de planes de gestión que incluyen la recolección, tratamiento y disposición final de estos residuos, fomentando la economía circular y la reducción del impacto ambiental. Colaboración con gestores ambientales y campañas de concienciación. El MATE trabaja en un conjunto de gestores ambientales autorizados como Vermonde y Recicla Electric para garantizar el tratamiento adecuado de los RAE. Estas entidades se encargan de ensamblar los dispositivos, recuperar materiales valiosos y manejar de forma segura los componentes peligrosos. Además, se han llevado a cabo campañas de concientización y talleres educativos para informar a la ciudadanía sobre la importancia del reciclaje electrónico y los riesgos asociados a una gestión inadecuada de estos residuos. Bueno, vamos a la conclusión. Se dice que la problemática de los desechos tecnológicos en Ecuador representa un reto ambiental, social y legal que requiere atención urgente. El país genera una cantidad considerable de residuos electrónicos cada año, especialmente en las principales ciudades, pero aún carece de una infraestructura suficiente y eficiente para su correcta recolección y tratamiento y disposición final. Aunque existen recicladoras y centros autorizados que ayudan a mitigar el impacto, su cobertura es limitada y no siempre operan bajo estándares adecuados. Además, muchas regiones no cuentan con sistemas organizados de gestión de estos residuos. Las políticas gubernamentales y las acciones del Ministerio del Ambiente han avanzado, pero aún es necesario fortalecer la normativa, mejorar la educación ambiental y promover una cultura de reciclaje tecnológico más activa y responsable para reducir los riesgos a la salud y al medio ambiente. Muchas gracias.